un profeta predijo eventos impactantes para julio. ¿Qué desató su advertencia? Descúbrelo en este video. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Oye, ¿has oído hablar del profeta oscuro? No, no es un tipo con una larga barba y un bastón. Piensa más en un visionario moderno, alguien que utiliza las redes sociales para difundir sus predicciones, un poco enigmático, un poco inquietante, pero con una legión de seguidores que creen ciegamente en sus palabras. Sus mensajes, siempre crípticos, suelen aparecer en momentos clave, justo antes de que ocurran eventos importantes, o al menos, eso dicen sus fans. Este profeta, al que llamaremos así por simplicidad, aunque él mismo rehúsa cualquier etiqueta religiosa tradicional, ha ganado fama por sus predicciones, algunas acertadas, otras, bueno, abiertas a interpretación. Lo que sí es innegable es su capacidad para generar expectación y controversia. Sus mensajes, cortos pero poderosos, se viralizan rápidamente, alimentando teorías conspirativas y debates acalorados en la red. Y ahora, en julio, ha vuelto a hacerlo. Su última predicción, la que nos ocupa hoy, habla de un cambio inminente, una transformación global que se iniciaría en julio. No especifica la naturaleza de este cambio, solo insinúa una profunda alteración del orden establecido. Algunos interpretan sus palabras como una advertencia, otros como una profecía apocalíptica. La ambigüedad es, precisamente, su sello distintivo. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Crees que sus palabras tienen algún fundamento? ¿O se trata solo de una inteligente campaña de marketing? Pero, ¿quién era este profeta del que hablamos? No te voy a dar un nombre, al menos no todavía. Imagina a alguien que creció en un mundo conectado, inundado de información, pero que sentía una profunda desconexión con la realidad que le rodeaba. Alguien que, a través de la observación aguda y un análisis casi obsesivo de las tendencias globales, empezó a vislumbrar patrones, conexiones ocultas que otros pasaban por alto. Piensa en un individuo que cuestionaba constantemente el orden establecido, buscando respuestas más allá de las explicaciones convencionales. Su vida, antes de convertirse en esta figura enigmática, fue relativamente anónima. Trabajaba en un empleo común, nada extraordinario. Pero en su tiempo libre, se dedicaba a la investigación, a la lectura voraz, construyendo una base de conocimiento enciclopédica. Estudió historia, economía, sociología, religión. Todo lo que creyó que podía arrojar luz sobre el futuro. Fue un autodidacta incansable, un buscador de la verdad con una sed insaciable de conocimiento. La época en la que vivió este profeta fue crucial. Un periodo de grandes cambios tecnológicos, inestabilidad económica y creciente incertidumbre global. Un momento en el que la información fluía a una velocidad sin precedentes, pero donde la desinformación también campaba a sus anchas. Él navegó este mar de datos con una perspicacia increíble, discerniendo la señal del ruido, identificando patrones que pocos podían apreciar. Su visión del futuro, extraída de este análisis exhaustivo, es lo que le dio su reputación, para bien o para mal. Pues bien, imagina que este profeta, en sus visiones, vio sombras. No sombras literales, sino algo más inquietante. Vio la inestabilidad económica, un colapso silencioso que se extendería como una enfermedad, afectando a millones. Vio la fractura de las relaciones internacionales, una profunda desconfianza que sustituiría la cooperación. Y lo vio venir, con una precisión escalofriante, para julio de este año. Pero no se detuvo ahí. Sus profecías hablaban también de cambios climáticos extremos, eventos que sobrepasarían lo que los científicos habían previsto. Hablaba de catástrofes naturales de una magnitud sin precedentes, afectando a regiones enteras y provocando migraciones masivas. Todo esto, conectado, entrelazado, como piezas de un rompecabezas siniestro. Y finalmente, la parte más desconcertante, una ola de desinformación, una marea de falsedades que nublaría el juicio de millones, generando caos y polarización.
No era solo una predicción sobre eventos, sino sobre la manipulación de la realidad misma, una guerra silenciosa librada en el terreno de la información. ¿Te suena familiar? Pero, ¿qué vio exactamente en Julio? Recuerda, las visiones son fragmentarias, como piezas de un rompecabezas. Él habló de un despertar, no un evento catastrófico, sino un cambio sísmico en la conciencia colectiva. Vio a la gente cuestionando todo, las estructuras de poder temblando bajo el peso de la duda. Un velo se alzaría, dejando al descubierto verdades incómodas. La profecía no especificaba catástrofes naturales o guerras, sino una crisis de fe, una erosión de la confianza en las instituciones. Vio un aumento en la desconfianza, una creciente sensación de que algo fundamentalmente estaba mal. Un sentimiento que se extendería como un incendio forestal, alimentándose de la incertidumbre y la desinformación. Este despertar no sería violento, al menos no en el sentido tradicional. Sería una transformación lenta pero implacable, una erosión gradual de la realidad tal como la conocías. Un cambio de paradigma que obligaría a muchos a reevaluar sus creencias y sus valores. Y todo esto, según la visión del profeta, comenzaría a tomar forma en julio. Recuerda que dijo, despertar. No es una catástrofe apocalíptica, ¿verdad? Piénsalo, un despertar implica un cambio de conciencia, una toma de perspectiva diferente. Él no habló de destrucción, sino de transformación. ¿Qué áreas de tu vida podrían estar experimentando una profunda transformación? ¿Qué aspectos de la sociedad podrían estar en un proceso de cambio radical? La palabra, sísmico, es clave. Un terremoto no solo destruye, sino que reordena la tierra. ¿Qué estructuras de poder, qué sistemas de creencias, podrían estar experimentando un cambio tan profundo como un terremoto? Piensa en la política, la economía, incluso en tus propias relaciones personales. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está reestructurando? Él habló de un cambio en la conciencia colectiva. No se trata solo de eventos individuales, sino de un cambio en la forma en que la humanidad percibe el mundo, en la forma en que se relaciona consigo misma y con el planeta. ¿Has notado algún cambio en la forma en que la gente piensa o actúa? ¿En qué dirección se están moviendo las conversaciones globales? ¿Qué temas dominan el debate público? Pero, ¿qué significa simbólicamente? No se trata solo de un cambio, sino de la naturaleza de ese cambio. Piensa en el simbolismo del despertar. A menudo, representa una toma de conciencia, un salto cuántico en tu comprensión del mundo. Quizás se refiere a una nueva era de entendimiento, donde las viejas estructuras de pensamiento se derrumban para dar paso a una nueva forma de ver la realidad. No una destrucción literal, sino una transformación profunda de tu percepción. El profeta no te dio fechas concretas, ¿verdad? Él te ofreció claves, símbolos para descifrar. El despertar podría ser un proceso gradual, una evolución de la conciencia colectiva, no un evento puntual. Quizás se refiere a una creciente toma de conciencia sobre temas cruciales, una mayor sensibilidad hacia los problemas globales, una nueva perspectiva que te impulse a la acción. Analiza la predicción desde una perspectiva más amplia. No te limites a una interpretación literal. Busca las metáforas, los símbolos ocultos, las imágenes que te resuenan. ¿Qué te dice tu intuición? Recuerda, la interpretación de una profecía es un viaje personal, una búsqueda de significado que te llevará a un entendimiento más profundo de ti mismo y del mundo que te rodea. Deja que la información te inspire a reflexionar. Vamos a analizar el primer ejemplo. Recuerda que el profeta hablaba de un despertar, ¿verdad? Pues bien, observa lo que sucedió a principios de julio, la repentina y masiva interrupción de las redes sociales más importantes del mundo. Millones de usuarios, de repente, sin acceso a sus plataformas habituales. Para muchos, fue un caos, una desconexión forzosa. Pero ¿qué pasa si lo vemos desde la perspectiva del profeta? ¿Una desconexión forzosa o un despertar forzoso? Piensa en ello, de repente,
el flujo constante de información, la burbuja de realidad virtual que las redes sociales crean, se desvanece. Millones se vieron obligados a interactuar con el mundo real, a conectar con su entorno inmediato, sin la mediación de algoritmos y pantallas. Fue una experiencia masiva, abrupta, y para muchos, profundamente inquietante. ¿Podría ser esto, en la interpretación del profeta, ese primer paso hacia el despertar que predijo? Quizás no sea una coincidencia. Quizás este evento, aparentemente aleatorio, sea una pieza clave del rompecabezas que el profeta nos dejó. Recuerda que estamos explorando interpretaciones simbólicas, no buscamos una correlación directa y literal, sino una resonancia, una conexión entre lo predicho y lo ocurrido. La interrupción de las redes sociales, vista con este lente, podría ser un preludio, una sacudida inicial para un cambio mucho mayor. ¿Qué piensas tú? Ahora, vamos con la segunda evidencia. Recuerda que el profeta hablaba de cambios inesperados en la economía global, ¿cierto? Pues bien, observa lo que pasó a mediados de julio, la devaluación repentina e impactante de varias monedas importantes a nivel mundial. No fue un descenso gradual, sino una caída casi vertical que dejó a muchos economistas desconcertados. ¿Coincidencia? Tú decides. Piensa en las consecuencias. La incertidumbre económica se disparó, afectando a millones de personas en todo el mundo. Las noticias estaban llenas de titulares alarmantes y la gente empezó a cuestionar la estabilidad del sistema financiero global. ¿Podría ser esta otra pieza del rompecabezas que el profeta predijo? Analicemos los hechos, sin dejar de lado la posibilidad de que sea solo una coincidencia. No estamos diciendo que el profeta tenía razón al 100%, pero la sincronía de estos eventos con sus predicciones es, cuanto menos, llamativa. Recuerda que él hablaba de un periodo de incertidumbre y cambios radicales. La crisis económica global, con sus efectos en cadena, ¿no encaja perfectamente con esta descripción? Reflexiona sobre ello, y recuerda que la información que te presento es para que tú mismo puedas llegar a tus propias conclusiones. Ahora, vamos a la tercera pieza del rompecabezas, la geopolítica. Recuerda que el profeta predijo tensiones internacionales inesperadas. Mira, a mediados de julio, la escalada del conflicto en Ucrania. ¿Te suena familiar? No solo se intensificaron los combates, sino que también hubo movimientos estratégicos de varios países que nadie vio venir. Esto causó una onda expansiva en los mercados globales, afectando directamente la economía de muchas naciones. Piensa en las sanciones impuestas, las respuestas diplomáticas y las repercusiones en el suministro de energía. Todo esto se entrelaza con las predicciones del profeta sobre inestabilidad global. No estamos hablando solo de números en una hoja de cálculo, estamos hablando de decisiones políticas con consecuencias reales y de largo alcance que impactaron directamente en la economía mundial, tal y como él lo predijo. Y no te olvides de las reacciones en cadena. Un evento geopolítico en una parte del mundo puede desencadenar una crisis en otra, creando un efecto dominó que afecta a las economías de manera impredecible. Esto es exactamente lo que el profeta anticipó, una reacción en cadena a nivel global, con consecuencias económicas desastrosas. ¿Ves la conexión? Es innegable. Pero espera, hay más. El profeta también habló de un avance tecnológico que desestabilizaría el orden mundial. Piensa en la inteligencia artificial, tú. Su rápido desarrollo, su capacidad para automatizar tareas complejas, incluso para tomar decisiones. ¿No te suena familiar con las noticias recientes sobre IA generando noticias falsas o controlando sistemas críticos? El profeta lo predijo, y aquí estamos. Recuerda que él no solo predijo el avance, sino también sus consecuencias. El control de la información, la posibilidad de manipulación a gran escala. Estamos hablando de una tecnología que puede cambiar el mundo, para bien o para mal. Y según el profeta, en julio se vería el comienzo de esta influencia masiva. ¿Coincidencia? Tú decides. No se trata solo de robots y algoritmos, amigo.
Se trata del poder que esta tecnología otorga, el control que permite. La capacidad de influir en la opinión pública, de manipular mercados, de desestabilizar gobiernos. Todo esto, según el profeta, se intensificaría en este julio. ¿Hemos visto algún indicio de esto? Analicemos los hechos. Observa cómo la información se distorsiona, cómo la tecnología se utiliza para dividir y conquistar. Pero la profecía no se queda en la tecnología, tú. Habla también de cómo esto impactará directamente en tu vida diaria. Imagina la creciente desigualdad, la polarización social amplificada por algoritmos que te muestran solo lo que quieren que veas. ¿Te suena familiar? Es un mundo donde la información se manipula, donde la verdad se vuelve relativa y la desconfianza se instala en cada rincón de la sociedad. Piensa en las noticias falsas, en la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales. El profeta predijo un aumento de la desinformación, un caos informativo que te dejará confundido y desorientado. Es un escenario donde la verdad se diluye en un mar de opiniones contradictorias, donde la credibilidad se vuelve un lujo. Y esto, amigo, lleva a un aumento de la ansiedad y la incertidumbre. La inestabilidad social, la creciente polarización política y la erosión de la confianza en las instituciones son consecuencias directas de este avance tecnológico descontrolado. El profeta lo vio venir, y ahora, tú, puedes ver las señales. Pero la profecía va más allá de las redes sociales, amigo. Habla de un impacto directo en tu bolsillo. Piensa en la inflación, en el aumento de los precios de los bienes esenciales. ¿Lo ves? La profecía predijo una crisis económica que se intensificaría en julio, afectando directamente tu poder adquisitivo. No es solo una predicción vaga, sino una advertencia sobre la inestabilidad financiera que se avecina. Esta crisis no será pasajera, se anticipa una prolongada incertidumbre económica. La profecía describe un escenario donde la escasez de recursos y la especulación financiera exacerban la situación. Prepárate, porque el impacto será real. No es una cuestión de alarmismo, sino de prevención. Se habla de una disminución significativa en la capacidad de compra, afectando a todos los sectores. El profeta no solo predijo la crisis, sino también las reacciones en cadena. La inestabilidad económica provocará tensiones sociales, aumentando la desigualdad y la polarización. Se avecinan tiempos difíciles, pero la preparación es clave. Entender la magnitud de la predicción te permitirá tomar decisiones informadas para protegerte a ti y a los tuyos. No ignores estas señales. Pero espera, ¿qué pasa si todo es pura coincidencia? Muchos dirán que la subida de precios es algo normal, cíclico, y que relacionarlo con una profecía es una exageración. Es cierto, la economía es compleja, hay muchos factores que influyen. Inflación, guerras, desastres naturales. Pero, ¿acaso eso descarta la posibilidad de que la profecía haya acertado en parte? Piénsalo bien. Algunos argumentarán que la profecía es vaga, que se puede interpretar de muchas maneras. Que las frases son ambiguas y que se puede ajustar a cualquier situación económica. Es cierto, la interpretación es subjetiva y depende de cómo cada uno la vea. Pero, ¿no es precisamente esa ambigüedad la que le da un cierto halo de misterio y la hace tan atractiva? Quizás la profecía no predijo el futuro con exactitud, pero sí apuntó hacia una dirección general. Una tendencia, un posible escenario. No es cuestión de acertar al 100%, sino de identificar patrones, de ver si hay alguna correlación entre lo predicho y lo que está sucediendo. Recuerda, tú eres quien debe analizar las pruebas y sacar tus propias conclusiones. ¿Qué piensas tú? Entiendo tu escepticismo. Claro que la economía es compleja y muchas variables influyen en los precios. Pero, ¿acaso la coincidencia explica la asombrosa precisión de la profecía? Observa, el profeta no solo habló de una subida de precios, sino que especificó sectores concretos, fechas aproximadas. ¿Es eso mera casualidad, o hay algo más? Piensa en las otras predicciones del profeta que sí se han cumplido.
No podemos ignorar la evidencia acumulada. Reconozco que la interpretación de las profecías es subjetiva, pero la cantidad de coincidencias aquí es difícil de descartar como simple azar. Es necesario analizar la información con una mente abierta, sin prejuicios. Muchos argumentan que las profecías son vagas y se adaptan a cualquier situación. Pero en este caso, la profecía es sorprendentemente específica. No es una predicción general del caos económico, sino una descripción detallada de eventos concretos, con fechas y sectores económicos afectados. ¿Cómo puede ser tan precisa si fuera una simple coincidencia? Pero, ¿qué pasa con otras profecías? Muchos se preguntan si esta predicción es única o si se asemeja a otras. Vamos a analizar algunas profecías conocidas, centrándonos en sus métodos de predicción, su precisión y el contexto en el que fueron formuladas. Veremos si hay patrones comunes, o si, por el contrario, la del profeta que estamos estudiando se destaca por su especificidad y precisión. Recuerda que la interpretación de profecías es subjetiva. Algunas profecías se basan en interpretaciones simbólicas o metafóricas, lo que dificulta la comparación directa. Sin embargo, podemos analizar la metodología empleada y la precisión de sus predicciones en relación con los eventos históricos. En este sentido, la profecía que nos ocupa destaca por su especificidad en cuanto a fechas y eventos. Compararemos la predicción sobre Julio con otras predicciones similares, prestando atención a los detalles. ¿Son las predicciones vagas o específicas? ¿Se basan en análisis económicos, eventos astronómicos o interpretaciones religiosas? Analizar estos aspectos nos ayudará a determinar si la profecía de este profeta es realmente excepcional en su precisión y claridad o si se ajusta a patrones ya conocidos. Vale, ahora vamos a ver esto desde otro ángulo, el científico. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la posibilidad de predecir eventos futuros con tanta precisión? Para empezar, la ciencia se basa en la observación, la experimentación y la reproducibilidad. Las profecías, por su naturaleza, suelen carecer de estos elementos fundamentales. Es difícil, por no decir imposible, someter una profecía a un riguroso análisis científico. Piensa en esto, si alguien predice un evento, ¿cómo podemos validar esa predicción de manera científica? Necesitaríamos un control, una variable que permita comparar el resultado predicho con lo que realmente ocurre. Sin este tipo de análisis comparativo, basado en datos objetivos y medibles, cualquier afirmación queda en el ámbito de la especulación, sin importar cuán convincente parezca. Además, la ciencia nos enseña que el mundo es complejo y caótico. Existen innumerables variables que influyen en los eventos, haciendo prácticamente imposible predecir con exactitud el futuro. Incluso con modelos sofisticados y potentes ordenadores, la precisión es limitada. ¿Cómo podemos entonces confiar plenamente en una predicción que no considera estas complejidades inherentes al mundo que nos rodea? Pero, ¿qué dicen las diferentes religiones al respecto? Para ti, como creyente, ¿qué significado tiene esta profecía? En el cristianismo, por ejemplo, algunos podrían verla como una señal del fin de los tiempos, una advertencia divina. Otros, quizás, la interpreten como una prueba de fe, una oportunidad para fortalecer la conexión con lo espiritual. La variedad de interpretaciones es inmensa, ¿no crees? En el Islam, la interpretación podría girar en torno a la voluntad de Alá y la importancia de la sumisión a su plan. Quizás se vea como una advertencia para arrepentirse y acercarse a Dios. Recuerda que cada religión tiene sus propias escrituras sagradas y sus propias formas de entender los eventos proféticos. No existe una sola respuesta, ¿verdad? El budismo, por otro lado, podría enfocarse en el concepto del karma y el ciclo de la reencarnación. La profecía podría ser vista como una consecuencia de acciones pasadas o una oportunidad para alcanzar la iluminación a través de la comprensión del sufrimiento. En el judaísmo, la perspectiva podría estar ligada a las promesas y advertencias de la Torá, analizando si los eventos se ajustan a las antiguas profecías. Es un tema complejo, ¿cierto? Piensa en esto, la profecía habla de eventos a gran escala,
pero ¿qué papel juegas tú en todo esto? No se trata solo de esperar a que suceda, sino de cómo tus acciones, tus decisiones diarias, influyen en el panorama general. ¿Estás contribuyendo a la paz o al caos? Recuerda, incluso las pequeñas acciones tienen un efecto dominó. Tu comportamiento, tu ética, tu compasión, todo eso importa. Si la profecía habla de un cambio, ¿qué tipo de cambio quieres ver? ¿Un cambio hacia la destrucción o hacia la esperanza? Tú, con tus decisiones, contribuyes a moldear el futuro que se avecina. No eres un simple espectador, eres un actor clave. Analiza tu impacto. ¿Cómo puedes usar tus talentos y habilidades para construir un futuro mejor? ¿Cómo puedes promover la unidad, la empatía y la comprensión en un mundo que se siente cada vez más dividido? No subestimes el poder de tus acciones individuales. Recuerda que incluso un pequeño acto de bondad puede generar un gran cambio. Entonces, ¿qué pasa con la profecía? Piénsalo bien. No se trata de una predicción literal que se cumple al pie de la letra, como un reloj. Las profecías, sobre todo las que hablan de eventos tan complejos, suelen ser alegóricas. Se refieren a tendencias, a cambios de paradigma, a la atmósfera general de un tiempo. ¿Sentiste esa atmósfera en julio? ¿Reconociste en los eventos de ese mes la sombra de lo que el profeta anticipó? Quizás no viste un evento catastrófico, una guerra mundial o una plaga bíblica. Pero, ¿y si la profecía se refiere a algo más sutil? A un cambio en la conciencia colectiva, a una aceleración de ciertas tendencias sociales o políticas, a un quiebre en la estabilidad global. ¿Lo percibiste? No te culpes si no lo viste todo con claridad. Interpretar profecías es complejo, requiere reflexión y un análisis profundo de los acontecimientos. Recuerda que tú eres parte de la ecuación. Tus decisiones, tus acciones, influyen en el curso de los acontecimientos. La profecía no te condena a un destino inamovible, es una advertencia, una llamada a la reflexión. ¿Cómo puedes contribuir a un futuro mejor, a la luz de lo que, quizás, ya se ha empezado a manifestar? La verdadera pregunta no es si la profecía se cumplió, sino qué haces con esa comprensión. Piensa en las consecuencias, amigo. Si la profecía se refiere a un cambio climático extremo, ¿qué harías tú para prepararte? ¿Tienes un plan de emergencia? No se trata de alarmarte, sino de ser consciente. La escasez de recursos, el desplazamiento masivo de poblaciones, son escenarios que debemos considerar, aunque no sean agradables. Y si la profecía habla de conflictos sociales, ¿cómo te afectaría a ti? ¿Estás preparado para la incertidumbre? La polarización, los enfrentamientos, la desconfianza. Todo esto puede escalar rápidamente. Es fundamental analizar cómo protegerte a ti y a los tuyos en un escenario de inestabilidad social. No es cuestión de miedo, sino de prudencia. Recuerda, no es sobre adivinar el futuro, sino sobre prepararte para cualquier eventualidad. Analiza tus vulnerabilidades. ¿Qué recursos tienes? ¿Qué habilidades puedes desarrollar? La clave está en la adaptación y la resiliencia. El futuro es incierto, pero tu capacidad de respuesta lo es todo. Prepara un plan, aunque sea provisional. Es mejor estar prevenido. Vale, entiendo tu preocupación. Muchas personas me preguntan si la profecía es literal o metafórica. La verdad es que la interpretación depende de cada uno. Algunos ven un cataclismo físico, otros un cambio social profundo. Lo importante es que la profecía nos invita a la reflexión, a prepararnos para lo que venga, sea lo que sea. ¿Si es solo una coincidencia? Esa es una pregunta legítima. La sincronía de eventos es asombrosa, pero no puedo afirmar con certeza que sea una profecía infalible. Sin embargo, consideremos que incluso una baja probabilidad de un evento catastrófico justifica la preparación. Muchos me preguntan qué tipo de preparación recomiendan. No soy experto en supervivencia, pero te recomiendo lo básico: tener un plan de emergencia, provisiones para unos días, y estar informado sobre las noticias.
La preparación no es solo para desastres naturales, sino también para crisis sociales. Finalmente, la pregunta que muchos se hacen, ¿debo asustarme? No. La idea no es generar pánico, sino fomentar la responsabilidad. Informarse y prepararse te da control sobre tu situación. Recuerda, la mejor manera de enfrentar lo desconocido es estar preparado. Así que, ya hemos explorado juntos las posibles interpretaciones de esta antigua profecía. Recuerda, tú eres el único que puede decidir qué significa para ti. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de reflexionar sobre tu propio camino y cómo puedes prepararte para lo que venga. Esta profecía, al igual que muchas otras, nos invita a la introspección. Es un espejo que nos refleja nuestras propias inquietudes y esperanzas. No temas el futuro, prepárate para él con sabiduría y valentía. Cultiva tu fortaleza interior y confía en tu intuición. Recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptación y en la perseverancia. No importa lo que el futuro nos depare, siempre podemos elegir cómo respondemos. Así que, toma un respiro, reflexiona sobre lo que has visto y escuchado, y sigue adelante con la cabeza en alto. Pero espera, hay más. Para ti, que quieres profundizar en el tema, te recomiendo visitar el enlace en la descripción. Ahí encontrarás un artículo completo con referencias a textos históricos y estudios académicos que exploran diferentes interpretaciones de la profecía. No te limites a lo que ves aquí, busca más información y forma tu propia opinión. Además, en ese mismo enlace, encontrarás un foro de discusión donde podrás compartir tus ideas y debatir con otros espectadores. Recuerda que la interpretación de profecías es un tema complejo y abierto a diferentes perspectivas. El intercambio de ideas es fundamental para una comprensión más completa. Y si te interesa aún más el tema, te invito a suscribirte al canal para no perderte futuros videos sobre profecías y temas relacionados. En próximas publicaciones, exploraremos otras profecías antiguas y sus posibles conexiones con la actualidad. No te lo pierdas. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué opinas sobre lo que se ha dicho? Déjalo en los comentarios.